de estar aquí en la casa de nuestro Señor, siempre es grato. Y cerrando esta enseñanza de las bienaventuranzas, de los primeros pasajes de la bienaventuranza, ahí en el capítulo 5, y si quiere vaya a su Biblia en el capítulo 5, vamos a estar viendo esta bienaventuranza. Hemos estado estudiando todo el mes, son ocho enseñanzas o las ocho bienaventuranzas que aparecen en el inicio del capítulo 5 del libro de Mateo. Fuimos estudiando, por ahí un hermano me decía, pastor, pero usted no nos deja digerir, me decía un hermano, no me deja digerir, no me deja comer la enseñanza, porque me tira uno en la mañana y después en la tarde me está tirando otra que no alcanzo a desarrollar las dos. Y yo le decía, pero si estuviéramos analizando, si lo hiciéramos, tendría que predicar un solo domingo nomás, o dividir la enseñanza mañana-tarde. Entonces es complejo. Pero ahí en el libro de Mateo capítulo 5, el Señor justamente está mencionando acerca de estas bienaventuranzas, y yo obviamente voy a destruyen el templo de Jerusalén, persiguen al pueblo cristiano, Roma, y persigue justamente al pueblo judío, los dos. Cuando usted lee la historia, se promulgó una ley romana que era prohibido ser un cristiano. Y eso duró hasta 300 años. Por eso vemos, por si acaso, a la iglesia siendo perseguida en los primeros 300 años, hasta que aparece otro emperador romano llamado Constantino. ¿Ha escuchado hablar de Constantino alguna vez? ¿Ha escuchado hablar de Constantinopla? Bueno, el emperador justamente Constantino fue el que, comilla, supuestamente vio una visión. Y en esa visión vio al Señor Jesús. Y Constantino fue el que vino a eliminar esa ley y empezar a trabajar con el pueblo cristiano. Pero ahí ya después se metió una iglesia, que no la vamos a mencionar, y empezaron a hacer cosas que no eran correctas. Pero la iglesia empezó siempre ha seguido sufriendo persecución. Así que cuando vemos ahí, y por si acaso, ahí en el capítulo 5, mira lo que dice en el capítulo 5, versículo 10, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que podemos ver, si usted se está dando cuenta, cuando el Señor habla de estas bienaventuranzas, termina juntando dos bienaventuranzas. Porque alguno va a decir, pastor, pero hay dos, ¿por qué venimos analizando una por una? Sí, pero hay dos juntas. Bienaventurados los que padecen y bienaventurados los que los comen, se podría decir los que andan detrás para destruirlos. El Señor Jesucristo diciendo estas palabras antes que todavía no estaba la persecución sobre la iglesia como los días de hoy. Y sabes que he tenido la oportunidad de compartir con amigos de ministerio, que he tenido la oportunidad de servir junto a ellos en algunos ministerios extranjeros. Tengo amigos, a Iván, por ejemplo, un gran hombre de Dios que trabaja en Rusia y que tiene que trabajar escondidamente. Él hace campamentos, hace escuelas de verano de niños, pero déjeme decirle que él contrata buses en la frontera y saca a los niños de Rusia en los buses y los lleva a otro país como Ucrania, por ejemplo, y ahí en Ucrania hace las actividades y después los devuelve a Rusia. Iván, un personaje. Tengo a John Jeep, un gran amigo, uno de los que creó materiales que algunos de ustedes en los tiempos antiguos conocen, Hugo Balo. Él es uno de los creadores, y John Jeep fue alguien que Dios ocupó en China y que después terminamos trabajando juntos en Estados Unidos. Personajes que han sufrido persecución, personajes que están en la cárcel, y el Señor dijo justamente, por si acaso, bienaventurados los que sufren persecución. Y sabes que las estadísticas nos dicen que cada 10 minutos 2 cristianos mueren, cada 10 minutos 2 cristianos mueren hoy día en el mundo.
Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Si realmente el Señor nos estaba diciendo, seamos felices, seamos bienaventurados si sufrimos persecución, ¿sabes qué? Hoy día hay una guerra y la Biblia dice que debemos primero orar por la gente, orar por los que padecen. Tenemos que levantar oraciones constantemente. Mira lo que dice, por favor, antes de ir a la hojita que tienes tú, en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 3. Eso no está en su hoja, creo. Hebreos capítulo 13, versículo 3. Dice, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estéis en el cuerpo. Tenemos que estar pendientes de los que están presos, y déjeme explicar este texto. Porque este texto dice que debemos acordarnos de los presos, pero estamos hablando de los presos por la causa de Jesucristo. ¿Ya? No los malinterpreten a veces los textos, que a veces la gente quiere decir, hay que orar por los presos porque están ahí privados de libertad, pobrecito ellos. Cuando el escritor de Hebreo estaba hablando de este texto, no estaba pensando en la gente detenida por causas que se lo buscaron, porque déjeme decirle que hay tres fuentes de causa por qué padecemos, por qué sufrimos. ¿Ya? ¿Se las menciono o no? Natural, sufrimos por naturaleza. Sufrimos por alguien se enferma aquí y de repente le duele la guatita. Ya, puede ser por natural, el cuerpo. La siguiente causa es porque usted se lo buscó. Alguien aquí ha estado metido en un problema porque se lo buscó, porque tomó una mala decisión. Hay alguien que le dolió el estómago sin haber comido nada, pero hay alguien que le dolió el estómago por haberse comido la mitad de un chancho. No es causa normal, tú te lo buscaste, hay consecuencias. Y la tercera causa, los que padecen por la justicia de Dios, por seguir la justicia de Dios, por ser la rectitud, por seguir a Dios en sus caminos. Y este texto se está refiriendo a estos, a los que hay que orar por los que están detenidos, presos en el Medio Oriente, en Rusia, en China, los que padecen persecución. Inclusive voy a dar algunos ejemplos en el día de hoy de lo que vamos a estar hablando, porque a lo mejor tú eres parte de ese sufrimiento a veces. Porque déjame decirte que cualquiera que piense que es fácil seguir a Jesucristo, déjame decirte que no es fácil. Jesucristo se equivocó en algo, cometió errores, fue injusto y terminó crucificado. Así que déjame decirte que tú vas a sufrir muchas veces sin ninguna causa, pero solamente vas a sufrir a veces por el solo hecho de llevar el nombre de Jesucristo. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, dice, y también dice, todos los que quieren vivir ¿cómo? Pero piadosamente ¿en qué? ¿Se da cuenta de que viene el agregado? Y el agregado del sufrimiento, ojo que es importante, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. ¿Aquí entras tú? ¿En ese versículo entras tú? Aquí es donde yo veo a los cristianos se pierden, ¿ven? Déjame explicarte. ¿Tú quieres vivir conforme a la palabra de Dios? Vas a sufrir persecución. Y no es que en una dehesa o que estamos viviendo en Chile, que aquí no es como Rusia, pastor. No. Porque la palabra de Dios fue hecha para el hombre, no para la región donde tú viviste. Amén. Y Dios dice, si tú quieres vivir en rectitud, vas a padecer. Si yo, por ejemplo, tomé la decisión de decir, yo no voy a beber más alcohol porque yo quiero agradar a Dios, ¿voy a sufrir persecución? Sí. ¿Mis amigos me van a juzgar? ¿Me van a criticar? ¿Me van a aislar? Eso es persecución, hermano, cuando usted toma la decisión de vivir correctamente. Cuando yo decido venir a la iglesia, y no solamente una vez, sino más veces, ¿sabes qué vas a sufrir? Te van a empezar a decir fanático. ¿Y para qué tanto? Porque, mira, todo el que quiera vivir piadosamente va a vivir persecución.
Por eso no solamente piensen en Rusia, porque dice bienaventurados los que padecen. Así que mi hermano, esta bienaventuranza, esta llave de bendición, es que si tú quieres vivir piadosamente, vas a sufrir. Por eso las últimas 8 bienaventuranzas, la última de las 8 bienaventuranzas, donde Jesús hizo una doble bendición. Doble. Bienaventurados dice versículo 9, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución, versículo 11, bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Son doble. Por eso, mi hermano, cuando te sientes acosado, minimizado, ridiculizado, calumniado, criticado por tu fe, entonces sabes que realmente necesitas entender que vas a ser bienaventurado. No te preocupes. Y a lo mejor tú estás diciendo, pastor, pero en Chile no estoy siendo perseguido. A lo mejor no estás siendo perseguido como los casos que di ejemplo, pero sí estás siendo presionado. Y esa hay una gran diferencia. Hoy día el pueblo cristiano está siendo presionado en Chile. Hoy día, por ejemplo, si tú dices, no, yo no estoy de acuerdo con esto, con la identidad, el mundo se te viene encima, te van a juzgar. Cuando tú dices, no, yo creo que Dios hizo al hombre y a la mujer, te estás enfrentando contra situaciones del mundo, hasta del Estado, donde te pueden hasta denunciar y demandar. O sea, hoy día estamos sufriendo presiones, pero el Señor dijo, bienaventurado. Y algunos que son cristianos aquí, y tus jefes saben que son cristianos, saben que muchos de los jefes Yo he escuchado algunas historias de jefes que saben que tú eres cristiano, a veces te están obligando a hacer algo ilegal para presionarte a que tú caigas como creyente. A ese nivel yo conozco gente que ha pasado esa persecución de parte de sus jefes. Mi hermano, déjame decirte que mantente firme, vamos a estar hablando acerca de esto. Hoy día hay muchos cristianos, jóvenes solteros, tenemos jóvenes solteros aquí, amén. Hay jóvenes y no tan jóvenes solteros. Saludos ahí al fondo. ¿Sí o no? Hoy día hay un mundo de presión. La juventud te está presionando a tener relaciones antes del matrimonio. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa? No, pero es que tienes que probar primero, porque si no son compatibles. Hoy día lo dije en la mañana, ¿se acuerdan, no? No, sí, eso es una mentira. La incompatibilidad no existe, porque todos somos incompatibles. Pero hoy día el mundo, nuestros hijos están siendo presionados, que prueben las cosas del mundo, que se droguen, que hagan esto otro, y viven bajo la presión por el solo hecho de querer vivir piadosamente. Y algo que anoté más abajo, y creo que lo voy a tocar, hay que entender algo, que también una de las causas de por qué somos perseguidos, no se olvide que el gran culpable es Satanás. Y no quiero echarle toda la culpa a Satanás. Pero déjame decirte que Satanás tiene tanta rabia con Dios, pero como Dios es Dios, como Jesús, el Espíritu Santo son uno, Satanás no puede hacer nada contra ellos. ¿Y sabe contra quién va a atacar? Contra los hijos de Dios. Por eso Satanás hoy día ataca, y es lo mismo que sucede con nosotros. En el caso mío yo te voy a decir, una de las cosas que yo puedo ver cómo Satanás puede destruir, me puede destruir a mí y a mi esposa, no es a través de lo que digan de mí, es lo que Satanás quiere hacer con nuestros hijos. Porque si mi hijo me quiere destruir a mí y sabe que yo soy firme, soy resistente, no me va a atacar a mí, va a atacar a nuestros hijos. Es por eso que ahí donde uno tiene que invertir su tiempo. Yo hoy día, yo le digo no le doy cabida a las cosas de Satanás y trato de mantenerlo a raya, pero y como Satanás, comillas, no puede ir contra mí tan firme, va a buscar donde más me duele. ¿Y sabe dónde más nos duele a los papás? En nuestros hijos. Así que no le dé ventaja a Satanás por si acaso. Vamos a la hoja, ¿les parece? Vamos a la hoja. Entonces, hablemos acerca de esta última bienaventuranza, manejando la oposición a tu fe. ¿Qué debemos recordar? Cuando te sientes presionado por tu fe, porque eran los que padecen por causa del nombre de Cristo, por tu fe. Tú amas a Jesús, me imagino. Entonces, como otras personas no aman a Jesús como tú, entonces vas a sufrir persecución. Entonces, lo primero que debes recordar, recuerda esto, anota, si tienes la hojita, anota esto. Número 1, vamos a anotar.
La oposición puede hacerme más como Cristo. Veamos estos 3 puntos que son importantes de remarcar. La oposición puede hacerme más como Cristo. ¿Ok? La oposición puede hacerme más como Cristo. Y miren por favor ahí en la Escritura, en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 18 al 20, Jesús hablando dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, Jesucristo. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mi hermano, si eres un seguidor de Jesucristo, vas a sufrir persecución. Y vas a sufrir ataques. Y a lo mejor hasta hoy día llegaste y gente te va a atacar por el solo hecho de ser cristiano. Tus convicciones van a ser probadas, tu carácter va a ser probado. Imagínense las bienaventuradas. Bienaventurados los mansos. Viene alguien y te tira, por ahí hay un amigo ahí que sufre con esto, te echa la choreada. ¿Qué haces tú? Y el Señor dijo, bienaventurados los mansos. De veras que el pastor enseñó la bienaventuranza, entonces ya no le voy a responder. Voy a contar hasta 10. Cuando la señora te sube y te baja en un kiosco cuando vaya a comprar, y tú decís, ya, Señor. Y ¿sabes qué? Eso es, de una u otra manera estás padeciendo. Por ser piadoso, por ser bueno. La gente va a querer ir contra uno. Así que sígueme con esto que estoy analizando aquí. Si tú logras soportar cada día, cada cosa que el mundo está atacando, la persecución, entonces te vas a parecer al Señor Jesucristo. Pero déjame decirte algo, ¿el Señor Jesús en muchas ocasiones estuvo solo? ¿Estuvo solo? ¿Estuvo solitario? Ni los apóstoles estaban con Él. Quedó solo. Cuando tú quieres ser piadoso, quieres hacer lo correcto, déjame decirte que por lo regular vas a terminar solo. Uno lo vive, uno logra justamente vivirlo muchas veces. Hubo tiempos, por ejemplo, cuando Jesús fue tentado a estar desanimado. Satanás tentó a Jesús. ¿Y dónde lo tentó? ¿En la soledad o cuando había mucha gente? ¿En la soledad? ¿En la soledad? Entonces encontramos muchas cosas en nuestra vida y hubo tiempos inclusive cuando el Señor Jesucristo fue difamado. ¿No fue difamado Jesús o no? ¿Pero qué hizo Él? Como cordero mudo, no abrió su boca. Guardó silencio. Cuando lo acusaron, ¿qué hizo Él? Guardó silencio. Y cuando le pegaron en una mejilla, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Por eso, mi hermano, hay que entender que ser un seguidor de Jesucristo, vamos a ser probados. Ahí en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué cosa? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran... La gente quiere lo malo o quiere lo bueno. Lo malo. Y Jesucristo era la luz del mundo, lo más bueno que había, y aún así la gente lo crucificó. Si yo te preguntara a ti hoy día, si Jesucristo viniera hoy, ¿tú crees dónde va a terminar el Señor Jesucristo? ¿Dónde terminaría? Yo me hice esta pregunta, por eso se la hago a ustedes. ¿Sabe cuál es mi conclusión final? Que terminaría muerto. Porque es un peligro. Alguien bueno es un peligro para la sociedad. Alguien que quiere vivir piadosamente es un riesgo, porque hace ver más mal a los restos. Y es por eso que no tenemos, y lo decía en las bienaventuranzas, no tenemos que ponernos cuando yo me comporto como la gente, me pongo al nivel de la gente. Cuando yo soy manso, entonces cuando yo guardo silencio, yo, por si acaso, ante Dios estoy sobre la gente. Pero cuando yo empiezo a responder, Cristo guardó silencio cuando lo acusaron.
Mi hermano, puede sorprenderte, pero darte cuenta de que si Jesús viniera, caminara sobre la tierra, lo más probable es que termine muerto, crucificado, porque el hombre sigue siendo el mismo. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14, dice así la palabra de nuestro Señor. ¿Lo quiere leer usted? Porque es bonito el pasaje para leerlo fuertemente, todos juntos, ordenadamente. No se me pichanguen, ¿ya? Todos juntos, con fuerza, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Te das cuenta que cuando la gente por ser cristiano te ridiculiza, cuando la gente por ser un hijo de Dios realmente eres criticado? En otras palabras, Pedro está diciendo, considéralo como un cumplido. ¿Cuántos de nosotros miramos como un cumplido cuando alguien nos trata mal? Como cristiano me estoy refiriendo. Mire cómo el Señor fue a otro nivel, que nosotros los creyentes pensáramos en otro nivel. Pero no sé si lo has notado, pero entre más positivo eres, la gente negativa, más tú le desagradas. ¿Sabes tú eso? Muchas veces yo he pasado cuando personas personas me han ofendido y están esperando mi reacción y yo no reacciono. ¿Y sabe qué me han dicho? Porque te lo digo, no tengo por qué estar inventando algo. Me han dicho, pero me dijo un día un hombre, me dijo, lo que más me molesta es que usted no reacciona. Claro, porque ¿qué le está esperando? Que yo baje a su nivel. Yo no voy a bajar a su nivel. Yo no voy a bajar al nivel de las personas, y hablando en el buen sentido del nivel, no estoy diciendo que soy superior a las personas, estoy diciendo de que cuando yo respondo una crítica y también respondo esa crítica y hablo en contra de esa persona, me estoy poniendo al mismo nivel. Y yo no quiero estar al mismo nivel, yo quiero ser bienaventurado, yo quiero ser feliz. ¿Puede entender aquello? Así que lo que necesitas entender por si acaso, hermano, en vez de estarte quejando, es que pastor, es que la pega se burlan de mí, que soy cristiano en la oficina, es que en la mina me dicen que yo soy cristiano, el cristianito, me dicen San Pablo. ¿Sabes qué? Jesús fue criticado y era mejor que todos nosotros. Así que no entremos en ese mundo. Porque ¿sabes qué? Algo que a aquellos que les gusta el deporte aquí, ¿el músculo se puede cultivar sentado en una silla? No se puede. ¿Y sabes lo que hace crecer el músculo? Pequeños microdesgarros. Y eso es interesante, dentro del microdesgarro da fortaleza al músculo, pero va saliendo una cicatriz y encima de la cicatriz nace otra cicatriz y otra cicatriz y otra cicatriz y al final terminan así. No, voy para allá. No, es verdad. ¿Y sabes lo que te hace tener buen carácter? Problema tras problema tras problema, piadosamente. Compórtate bien ante los ojos de Dios, vive lo que dice la Biblia y cada día vas a ir creciendo. Cuando estás tan desarrollado muscularmente, espiritualmente hablando, lo que Martina me diga, no, ni un brillo el pastor, no estoy ni ahí, porque yo estoy a otro nivel. No, es que él se cree, no importa, porque a mi identidad no me la da lo que dice la gente, ni el mundo. Mi identidad viene de parte de Dios. ¿Y por qué? ¿Y eso cómo se logra? Padeciendo. En Primera de Pedro 1, versículo 7 dice, porque después lo vamos a leer por si acaso, no se preocupe, pero quiero adelantarme ahí. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo Dios prueba tu fe? ¿Cómo podemos saber que eres un buen creyente? Con pruebas. No hay otra manera de crecer si no es con pruebas.
No hay otra manera de hacer crecer el músculo si no hacemos ejercicio. Y la forma de un cristiano ejercitar va a ser a través de las pruebas, del padecimiento, de las críticas, de las burlas. Pero ojo lo que dijo el Señor, mientras más criticado eres y más soportas, eres feliz, maduras. Por eso, número 2, veamos la segunda cosa. Profundicemos un poquito más en cuanto a esto a la fe. Número 2, la oposición me dará recompensas eternas. La oposición me dará recompensas eternas. En otras palabras, voy a dar vuelta la frase. Sin oposición, te pierdes las recompensas. ¿Cuántos quieren ser recompensados aquí? ¿Quiere llegar a la presencia de Dios y ser premiado? Entonces tiene que tener oposición. ¿Por qué el Señor Jesucristo se sentó a la diestra de Dios Padre? Porque hubo oposición. Porque lo llevó a la cruz la oposición. ¿Por qué el apóstol Pablo? ¿Por qué los personajes de Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, cuando usted escucha hablar de ellos, todos estos personajes, ¿sabe que sufrieron oposición? ¿Sabe que a excepción de Juan, murieron todos los otros como mártires? Y entre comillas Juan, porque siempre decimos, no, pastor, que Juan murió de viejito. Sí, pero la gente no sabe que a Juan le derramaron aceite caliente sobre su cuerpo y lo desfiguraron y quedó vivo. Pero como no les gustó que haya quedado vivo el apóstol Juan, lo mandaron a una isla, a la isla de Pasmo. Ahora déjeme decirle, ¿podría haber visto los cielos abiertos si no hubiera tenido persecución y padecimiento? ¿Dónde Dios le muestra el libro de Apocalipsis? En la isla de Pasmo, en el destierro. O sea, date cuenta, mi hermano, que Juan tuvo la oportunidad de ver algo que tú ni yo hemos visto, pero para poder verlo tuvo que ser aislado y padecer el nombre de Cristo en una isla solitaria. A veces miramos como los problemas, las dificultades como algo negativo. Por eso cuando decía el Señor, y vuelvo a leer el texto que ustedes lo tienen ahí, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. En otras palabras, ese texto, ¿sabes lo que está diciendo? Bienaventurados los que padecen persecución por hacer lo correcto. Eso es la traducción, si usted quiere entender la palabra justicia ahí. Vas a hacer, ¿y qué es hacer lo correcto? Hacer lo que Dios dice, porque eso es lo correcto. Vas a sufrir persecución. Y más encima dice que hay una recompensa, porque de ellos, ¿qué pasa si yo sufro persecución? Estoy demostrando que yo voy a recibir el reino de los cielos. Dice después versículo 11, bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen. Vituperen es comer, por si acaso. Es como te están comiendo con palabras, con hechos, con acciones, y os persiguen. Y mira lo que dicen, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero hay muchos que se quedan pegados en eso. No, yo me quedo con el versículo 12. Porque mira lo que dice aquí, y hay 3 cosas maravillosas en el versículo 12, que yo cuando lo leí ayer estaba leyendo, repasando, y yo dije, oye, está bueno para sacar un sermón de ahí. Soy cuando uno empieza a pelar cable, porque date cuenta las consecuencias de sufrir persecución. Se mencionan 3 cosas, gozo, alegría, que no es lo mismo, ¿ya? El gozo es interior, la alegría es externa, son 2 cosas diferentes. Hay unos que están gozosos pero están sufriendo. ¿Pablo estaba gozoso en la cárcel? ¿Qué cree usted? Sí, lo dice. Pablo dice que estaba contento, gozo en la cárcel, pero por fuera no había alegría. Y ustedes a veces me van a ver muy gozoso en mi interior, pero por fuera no estoy demostrando alegría. En cambio el Señor juntó las 2 y dijo, gozaos y alegraos. Son 2 cosas, internamente, externamente, porque vuestro galardón, y aquí agrega una tercera cosa, cuando usted es perseguido, va a cosechar gozo, alegría y galardón. Y ahí tengo mis 3 puntos a un sermón.
Son cosas que tenemos por la persecución. Cuando alguien te critica, cuando tu esposo te dice, ay, ella nuevamente va a la iglesia, tan canuta, la especial. Conozco esta historia aquí, ¿sí o no? Sí la conozco, aquí he escuchado en la iglesia. O a veces, rara vez, pero sucede, a veces es al revés. El varón toma la rienda y empieza a venir y la mujer se queda en la casa. Y también es criticado. El Señor dijo que iba a bendecir a cualquiera que sea perseguido por hacer lo correcto. ¿Y sabes qué? La Biblia nos dice que cuando tú compartes tu fe, cuando tú demuestras a través de tu acción tu fe, debes hacerlo también, ojo, lo dije en la mañana con mucho respeto. Por eso el Señor dijo, manso, si te critican manso, ¿por qué tienes que demostrar tu fe? Tienes que ser luz. Pero ¿sabes qué? Cuando yo soy probado, mi fe se puede profundizar. Voy a ser recompensado por ello. Por eso vamos a ver 6 cosas, ¿ya?, que necesitas hacer. Pero antes de que veamos estas 6 cosas, quiero que vean un videíto nomás que salió hace poquito allá en Centroamérica. Fue este video, algunos quizás lo han visto ya, pero quiero que vean un poquito un video. Es solamente para... Yo dije, voy a poner un video. Pongo un video de África, pongo un video de Irak, pongo un video de Afganistán, de cristianos cómo sufren persecución. Pongo un video de la India, cuando decapitan a los cristianos. Yo dije, no, ¿por qué? Todos van a decir, eso es muy lejos, pastor, eso no se da aquí. Así que hace tiempo atrás vi un video, lo empecé a buscar hasta que lo encontré y uso un pequeño video de un hombre, un predicador, que anda en la calle, en el campo, donde la gente va a pensar que la gente del campo es, oye, qué buena la gente del campo. Los sureños son buenos, van a decir. Pero a veces no es tan así. Y a lo mejor usted, solamente para concientizar que el hombre no está haciendo nada, solo está predicando, no molesta a nadie. Pero no se olvide que Dios no puede ser atacado, entonces Satanás ocupa a la gente para atacar a sus hijos, ¿ya? Así que si me pueden bajar las luces arriba para que se vea bien. Y veamos, hay un pequeño improperio, pero hagan como que no existe. ¿Hay volumen?
Esto lo vi habrán sido unos 2 años atrás, más o menos, me compartieron ese video. Y sabes qué, a mí no me daba impotencia. Yo solamente pensaba, ¿sabe qué pensaba yo? Me gustaría encontrarme en el cielo a ese hombre. Y no, a veces a nosotros nos cuesta decirle a nuestros compañeros que somos cristianos. Pero ese hombre es bienaventurado. Y increíblemente, ¿y se dieron cuenta de lo que estaba leyendo? Es como que el Señor le dijo, para ver. Porque es fácil predicar capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados los que os persiguen, los que padecen, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen. Está predicando eso. Y ahí yo veo al Señor, y que déjenme decirle, que alguno va a decir, pero pastor, ¿cómo el Señor permite que suceda eso? Hay un versículo que vamos a tocar hoy día, que está más adelante, que me voy a adelantar, y dice, somos castigados por voluntad de Dios. Nosotros no consideramos que a lo mejor era la voluntad de Dios que castigaran a ese hombre. ¿O usted no lo considera? ¿No has considerado que el sufrimiento que tú has pasado a lo mejor es la voluntad de Dios? Es por eso que hay que entender cuando el Señor dijo, feliz el que los vituperen, lo persiguen. Así que, ¿qué necesitamos hacer? Antes de justamente de meternos a las bienaventuranzas y pensar, pastor, la última llave de bendición debe ser la más bacán. Sí, la más bacán. El cristianismo, déjame decirte algo y con mucho respeto, el cristianismo no es para los débiles. El cristianismo no es para los cobardes. El cristianismo no es para la gente que no tiene corazón. Dios busca hombres y mujeres valientes. ¿Y sabes por qué? Porque esto va a ir creciendo en el tiempo. Y cuando venga aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, déjame decirte que estar aquí va a ser difícil. Hoy día nosotros lo estamos viviendo de esta manera, pero vendrán tiempos de apostasía, donde el uno se levantará con el otro, dice, donde los padres arremeterán contra los hijos y los hijos contra los padres, por el solo hecho de ser cristiano. Pero el Señor dijo y dio una promesa, bienaventurado. Veamos estas cosas aquí. La Biblia dice, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer cuando alguien nos critica, alguien dice algo de nosotros, nos persigue por vivir el Evangelio? ¿Qué debemos hacer? Número 1. ¿No les dije el 3? Es que no existe número 3, por eso solo hay 2 nomás, se agregó un punto ahí como punto en medio. Son 2 nomás, ya. Ahora si le invento el tercero si queremos. No puedo, si son 2 puntos nomás. Es que a veces cuando uno hace la hoja y pone salta, el automático lo manda a otro punto, pero no, son 2 puntos nomás. Ya. Así que elimine el 3, raya el 3. El 3 no existe, son 2 puntos nomás. Son 2 cosas que debemos recordar. Ahora, ¿quiere agregar una tercera? Ya rayaron ya, porque yo les podría dar una tercera. Es que está en el texto. Para los que tienen espacio, debes recordar que serás recompensado. Porque te acuerdas que decía gozado, alegrado, porque serás recompensado eternamente. Ese es para no dejar el espacio en blanco ahí, porque va de la mano con el versículo. Pero veamos estas 6 cosas, ¿qué debemos hacer? Número 1, ahora sí, ¿estamos ahí? Número 1. ¿Vieron el video? A mí no me sorprendió. ¿A usted lo sorprendió? Entonces, anote el primer punto. No debo estar sorprendido. Si te acusan injustamente, no debes estar sorprendido. Si hablan mal de ti, no debes estar sorprendido. Si tu jefe te habla y va contra ti, no debes estar sorprendido. Si estás viniendo a la iglesia y la gente te critica, no debes estar sorprendido.
Si quieres vivir piadosamente, no debes estar sorprendido. Si tú quieres vivir piadosa y rectamente y tus hijos te critican, no debes estar sorprendido. Vive conforme a los principios de Dios. No te sorprendas. Por eso en 1 de Pedro 4:12 dice así: amados, no os sorprendáis del fuego, de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña que dice. Entonces, no sé por qué estoy sufriendo, Señor. No entiendes la Biblia entonces. Porque si eres un hijo de Dios, amados, no os sorprendáis de la prueba. ¿Quieres hacer las cosas bien en tu matrimonio? Te va a criticar tu señora. ¿No le gustó ahí en esa posición? Igual, hermano, por más que tú hagas las cosas buenas, vas a recibir una crítica. Como dice el dicho, palos porque bogas y palos porque no bogas. Siempre me respondí, ahora guardo silencio y la persona me va a decir, responde vos. No, si no interesa lo que tú hagas, vas a recibir. Entiende eso como hijo de Dios, no debes estar sorprendido. Número 2, porque esto es rápido, esto va a ser rápido, porque quiero que lo vivamos, es rápido. Y todo esto en base al video, el viejito ahí, el hermano en la fe, con un parlante y caminando por las calles predicando ahí en el campo. Qué ingenioso, ¿cierto? ¿Demostró miedo? Eso los cristianos tampoco. No tener miedo. No debes tener miedo. Número 2, no debes tener miedo. No tengas miedo cuando te amenacen, no tengas miedo cuando te critican, no tengas miedos. ¿Se acuerda lo que hablaba yo en la mañana? Que el miedo es el primer sentimiento negativo, producto del pecado. El miedo no es del creyente, el miedo es del pecador, del mundo incorrecto. Por eso el Señor dijo que el amor echa afuera el temor, porque Dios nos hizo cristianos miedosos. Por eso el Señor nos dio dominio propio, nos dio la capacidad que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, no tengan miedo. Yo sé que genera miedo a alguno de ustedes, pero pastor, me va a doler. Sí, pero no le tengan miedo. Va a doler, pero no le tengan miedo. Porque sabes que una de las cosas para eliminar el miedo, y algo que yo he aprendido en los años, lo he enseñado aquí en algunas series, cuando tú tienes miedo a algo, a alguien, y constantemente tienes temor, inseguridades, lo primero que yo te daría a ti, como si fuera un doctor y te recomendaría, es que estudies hasta que te canses cuánto Dios te ama. Y cuando logres entender que Dios te ama, te va a importar un comino lo que diga la gente, lo que digan, lo que hablen, porque tú te sientes tan amado por Dios que te llenas de seguridad que da lo mismo lo que diga el resto. Porque el amor perfecto, el amor de Dios echa fuera el temor. Si tienes temor a es que me critiquen, es que me da terror que me critiquen, entonces no estás entendiendo cuánto Dios te ama. ¿Me doy a entender? Es que a mi esposo no le gusta lo que yo cocino. No estás entendiendo el amor de Dios. Es que al sermón no le gustó a algunos hermanos. No estoy entendiendo el amor de Dios si estoy pensando así. En 1 de Pedro 3, y siempre para mí ha sido interesante leer hablando acerca del temor, del miedo, hablar de la valentía, Pedro. ¿Y se acuerdan cómo partió el comienzo? ¿Se acuerda el apóstol Pedro cómo partió? Señor Jesucristo, cuando vino una niñita de 7 años, chiquitita, ¡oh, tú eres uno de ellos! No, ¿cómo se te ocurre? Yo no soy de ellos. No, ¿se acuerda o no? Y cantó el gallo. Una niñita lo asustó. Pero y después escuchamos las recomendaciones de él. Y eso es lo maravilloso, porque Dios puede transformar el corazón de cualquier hombre, hasta del más miedoso. Mi hermano Pedro era un cobarde al inicio del ministerio. Por eso el Señor Jesús, antes que cante el gallo 3 veces, me vas a negar, porque eres un cobarde. Lo negó, se dio cuenta de su error, pide perdón. Más adelante en el capítulo 8 de los Hechos, y dice, y Pedro, puesto en pie, predicaba con denuedo la palabra de Dios.
¿Sabe qué significa el denuedo? Sin temor. ¿Por qué predicaba sin temor? Porque entendió todo el amor que Dios había dado en la cruz por él. Eso es lo que hace de nosotros el entender el amor que Dios tiene sobre nosotros. Por eso dice aquí, el que tenía miedo, ahora miren lo que nos dice en 1 de Pedro 3, 14 al 15. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino que dice, ¿quiere poner ahí que santificar? En el original es adorar, adora a Dios. Cuando te estén criticando, te estés juzgando, acércate más a Dios, adora a Dios, ora a Dios, canta a Dios, busca de Dios. Eso es santificar. Dice, si no santifica o adora a Dios, el Señor en vuestros, ¿dónde? Corazones. Y está siempre que dice, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de todo el que los demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Por eso cuando te sientes presionado y tú guardas silencio en tu fe, cuando yo he dicho por ahí en algunas enseñanzas, los cristianos camuflados, ¿saben ustedes que hay cristianos camuflados? ¿Ha visto los marines, los soldados que se camuflan, que se mimetizan? ¿Ha visto los que se mimetizan? Y los francotiradores y nadie los ve. ¿Sabe que hay cristianos que son francotiradores? Nadie sabe que es cristiano. Y yo me he llevado unas sorpresas pero tremendas. Antiguamente les cuento como anécdota. A veces iba a una empresa que yo sabía que ahí trabajaba el hermano, yo por lo mejor voy a donde el hermano y hablo, ¿sabe que ando buscando a tal persona? Dígale que le busca el pastor donde él va a la iglesia. ¿Y va a la iglesia él? ¿Y sabe cuántos años lleva trabajando ahí? Como 10 años. Nadie sabe que es cristiano. Esa es una. Y la otra es que también dejé de preguntar porque cuando digo, ¿y usted? Es que yo conozco un hermano que iba a la iglesia que es minero, se llama tanto. No me hable de él, me quitó a mi señora. Así que yo dije, yo nunca más voy a nombrar nadie de la iglesia mejor. Mejor voy a defenderme por mí mismo nomás. Y le recomiendo. ¿Ya? Porque ¿sabes qué? A la final es algo entre tú y Dios. Él dice que pongas tu atención lejos de la presión que te siente y que gires hacia Dios. Eso es adoración. Si me está criticando, yo me doy la vuelta y adoro a Dios. Si ellos me están juzgando, me doy la vuelta y adoro a Dios. El Señor quiere la santificación. Ahora, si me pongo a discutir con ellos, dejo de adorar a Dios. Dejo de servir a Dios. Dejo de mejorar mi carácter. Por eso el Señor dijo, pongan la otra mejilla, no entres en el juego. Así que eso es adoración, enfoque. Número tres. Cuando sufras persecución, no te avergüences. No nos avergoncemos. Y seguimos en el mismo texto, por si acaso. Porque les dije que el hombre más valiente ahora es Pedro. Antes no, pero ahora sí. Y en el capítulo 4, versículo 16... Primera de Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice? No se avergüence y vuelve a repetir lo mismo de la adoración o santificación, sino que dice, si no, se da cuenta que Dios dice, si te están dando con un látigo, sigue glorificando a Dios. ¿Entiende al hombre que estaba con la Biblia? ¿Se dio cuenta? No sé si usted cuando analiza el texto, el video, todo le responde con Biblia, porque así se contrarresta al enemigo, con Biblia. ¿Ya? No como te enseñaron tu ancestro, tu abuelo. ¿Escuchó esto alguna vez? Los del campo, ustedes que eran de ahí, de la chacra, así, ahí, la Miller y toda esa gente ahí. ¿Sí o no? Yo también, pues la Ninelia también, gente de campo. Yo estaba chico cuando escuché un ruido. Tienes que insultarlo, insúltale, garabatéalo y se va a ir. ¿Alguien escuchó eso alguna vez en el campo? ¿Alguien escuchó eso? Cuando escuche un ruido, escuche algo, tienes que insultarlo con palabras, con cosas.
sale tal por cual, diablo, si está... ¿Sí o no? El diablo está diciendo, vengan, ustedes son de los míos, vengan, síganme insultando, son de los míos, insúltame, sácame la madre, porque eran las cosas que nos enseñaban nuestros ancestros, ¿sí o no? Cuando Satanás se le acercó al Señor Jesucristo en el desierto y lo tentó y se manifestó, Cristo abrió su boca y dijo, escrito está. No lo insultó, no se acordó ni de la mamá, de la abuela, no, le dijo, escrito está. Cuando si usted realmente está teniendo una lucha con el enemigo, con personas, hagamos ejemplo de este hombre, pero la Biblia lo dice, responda con Biblia. Porque si ocupa la Biblia, usted glorifica a Dios. No entre en el juego. Ahora te hago una pregunta. ¿Alguno de los que está aquí, algún insulto te va a matar? Cuando tu familia te minimiza por ser cristiano, ¿te va a matar? Cuando te dicen canuto, evangélico o lo que sea, ¿te va a matar? No. Ahora, sí te va a dañar si no entiendes cuánto Dios te ama. Pero si entiendes cuánto Dios te ama, no te va a dañar. Por eso, ¿cuál es el primer libro que recomendamos a toda persona nueva que llega a la iglesia que lea? Juan. ¿Y sabe por qué recomendamos que lea Juan? Porque ahí están todos los pasajes donde más muestran el amor de Dios a la persona. Por eso, mi hermano, no necesito la aprobación de los demás para ser feliz. No necesito de alguien más para ser feliz, necesito de Dios. ¿Sabes qué? Hay personas, y yo he hablado y he ayudado a tratar de personas que han tratado de conseguir la aprobación de sus papás por años tratando de hacer feliz al papá, y son personas totalmente infelices. Conozco a muchos, y jóvenes y niños inseguros buscando la aprobación de sus papás. Déjame decirte que a ellos hay que decirles, no, tienes que agradar a Dios. Y se vuelven seguros. No necesitas la aprobación de nadie para ser feliz. ¿Sabes qué? Eres tan feliz como escoges serlo. Simplemente, si tú quieres ser feliz y te enfocas en Dios, vas a ser feliz. Si quieres ser un amargo, amargo vas a ser, porque te desenfocas de Dios. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Mire lo que nos dice ahí en cuanto a la resistencia a todas estas cosas que la gente hace contra uno, el cual resistid firmes en qué cosa? En la fe, sabiendo de que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, ¿dónde? Lo que tú padeces, hay más gente padeciéndolo. No eres el único. ¿Y sabes por qué no eres el único? Porque no eres el único cristiano en el mundo. Donde haya un cristiano va a haber padecimiento. Y algunos dicen, pastor, pero en Chile no sufrimos persecución. Claro, pero sí presión. Pero déjame decirte que estos padecimientos los viven en otros lugares. Y cada día es peor. Para los que no conocen, por ejemplo, algunas leyes, y uno siempre está orando, por ejemplo, en Australia, usted no puede entregar un folleto de un tratado en la calle. Te vas preso. ¿Te imaginas cuando llegue esa ley acá? Que te lo aseguro, va a llegar. No crea que no va a llegar. Va a llegar, tarde o temprano va a llegar. Todo lo que está allá en el norte va a bajar. ¿Por qué hay tanta delincuencia hoy día? Porque todo lo que viene de las pandillas del norte, de África, bajó a Centroamérica, de Centroamérica a Sudamérica, de Sudamérica ya llegó a Chile, ya estamos ahí. Lo que se está discutiendo aquí se discutió hace 20 años allá en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, todos esos países. Mi hermano, en serio. Ahora, ¿sabes quién tiene mayoría en el Senado de Australia? ¿Sabe que casi más de la mitad de los senadores en Australia son musulmanes? ¿Entiendes entonces por qué también aquí falsamente se nos enseñó muchas veces que los cristianos no deberían estar en el mundo de la política?
Yo creo que esa es una gran herramienta y una gran mentira de Satanás. Porque si no está un cristiano, va a haber gente de otras religiones. Y está pasando en otros países. Hoy día uno de los países que se ha librado un poco de la presión del mundo, a pesar de todo, es Estados Unidos. Pero ¿sabes qué son la mayoría de los legisladores? La mayoría son cristianos. Y es por eso que ahí todavía se mantiene ahí. Pero basta con que entre alguien, que quisieron probar con alguien, que empezó a levantar las leyes ustedes vieron, las leyes, 147 identidades de género aprobadas en el gobierno pasado. Es por eso cuando usted se mete a las noticias y ve a una persona que a lo mejor no le cae bien a usted, pero él pesca el micrófono y dice, el gobierno de los Estados Unidos reconoce solo 2 identidades en este gobierno, hombre y mujer, porque en el anterior habían 147 identidades aprobadas por el gobierno. Nadie sabe de eso, no lo mencionan. Y yo con una nomás yo estoy ya medio confundido, imagínense con 147. A veces ni yo me entiendo. Imagínense que hoy día quiero ser cabra, mañana quiero ser cabra. O árbol, alguien se casó con un árbol. Bueno, ahí cae estupidez. Lo bueno es que no hablaba el árbol, eso es lo mejor de todo, sí. ¿Entiendes ahí en 1 de Pedro 3:17? Vamos al 3:17. 1 de Pedro 3:17. Porque mejor, es una recomendación, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Si la voluntad de Dios, ¿qué dice? ¿Por qué a veces padezco? Porque así Dios lo quiere. Y aquí es donde muchos cristianos, estos pasajes, allá al lado no van a predicar este pasaje, mi hermano. Y te lo digo, y no tengo problema, porque ¿sabes qué? En muchos lugares te van a decir que el cristiano no debe sufrir, que el cristiano tiene que llenarse los bolsillos de plata, que usted tiene que pactar con Dios, que Dios no hizo hijos miserables ni pobres, tiene puro hijos ricos, que usted va a firmar contrato, que usted, y te ofrecen un montón de prosperidad, inclusive se llaman iglesias de prosperidad, de profeta, de todas estas cuestiones. Y cuando Dios, Pedro, diciéndonos, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Hay muchos padecimientos que Dios quiere que tú sufras. Y voy más allá y a lo mejor puede que disculpen que sea muy duro con esto. Pero si me toca padecer cáncer, ¿me puedo preguntar, Señor, a lo mejor es tu voluntad? Entiéndame. Esa palabra que asusta, que a muchas personas se nos han llevado a seres queridos por esa palabra. Pero te hago una pregunta, ¿y si es la voluntad de Dios que yo padezca? Me acuerdo cuando un día visité a un hombre que estaba con cáncer y él me hizo una petición. Pocas veces lo hago así tan profundamente, pero él me dijo y se me acercó en su lecho de muerte. Me dijo, pastor, quiero pedirle una petición cuando me muera. Yo le dije, sí, hermano, dígame. Pastor, me dijo así, ¿puede predicar de salvación en mi funeral? Porque quiero que mi familia se convierta. Así que predique de salvación y dele duro, porque son duros mis familiares, dijo. Así me dijo. Falleció. Y nunca lo había hecho así como él me dijo. Yo siempre hago algo, pero nunca así. Y ese día, como había hecho una promesa, se la tenía que cumplir. Y había un cuarto, habían como unas 25 personas. Y prediqué duro ese día. 18 personas recibieron a Cristo. Y yo me prediqué preguntando, y ahí yo digo, ¿no habrá sido la voluntad de Dios que ese hombre padeciera y muriera para que sus seres queridos fueran salvos? ¿Te gustaría que sus seres queridos fueran salvos? Pero si eso significa, si es la voluntad de Dios que tú padezcas algo para que ellos sean salvos. Entienda por qué los hombres sufrían. ¿Por qué a personajes, por ejemplo, como Policarpo,
Lo pusieron en una madera, le pusieron fuego, discípulo de Juan, y le prendieron fuego. Pero la historia nos dice, porque eso quedó relatado en la historia, que cuando él va entrando al lugar en un coliseo donde lo iban a quemar, dice que escuchó la voz de Dios. Y dice que él iba contento. Lo pusieron en la hoguera, le prendieron las ramitas y se empezó a quemar. ¿Y sabe qué? No se quemó. Lo bajaron y como no se quemó, porque yo creo que Dios está obrando en el cuidado, en la protección, pero es la voluntad de Dios. Y él grita a gran voz que él tiene un solo Dios y que nunca se va a inclinar al César. Y lo atravesaron con la espada y lo mataron. Esos son los padres de la fe, por si acaso. Son los discípulos de los apóstoles, que también aprendieron que el sufrimiento es parte de ser un hijo de Dios. Hoy día estamos en tiempos modernos, pero no te preocupes si estás sufriendo. Si no te estás llevando bien en alguna situación, a lo mejor es Dios está mejorando tu carácter. Por eso, rápido ya para finalizar, número 4. Y esto es sumamente importante. Número 4. Reconocer la fuente. Cuando estás sufriendo padecimiento, persecución, reconoce la fuente de la persecución. Y quiero que te enfoques porque yo no quiero que... Y que vas a entender que vas a poder perdonar mucho más fácil. Con esto vas a enfocarte mucho más fácil. Cuando tú reconoces la fuente, y la única fuente es Satanás. ¿Se acuerda cuando Pedro empezó a reconvenir a Jesucristo y lo empezó a retar, le empezó a llamar la atención? Y Dios, obviamente, Él es Dios, Cristo inmediatamente sabía quién estaba ahí. Y no dijo, Pedro, compórtate. Jesucristo dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Pero quién le estaba hablando? Pedro. ¿Saben ustedes que muchas veces las pesadeces que decimos sí salen de nuestras concupiscencias, pero son susurradas por Satanás? A veces, ¿cuántos de aquí no le han querido decir o tratar mal a veces a su esposa o a su esposo y le ha salido una palabra que lo hirió, lo menoscabó, lo destruyó? Y a veces tienes que pensar que ni siquiera, y el ofendido, cuando alguien te ofende, piensa por un momento que a lo mejor esa palabra se la puso Satanás a tu esposa o a tu esposo. Y cuando tú te das cuenta que la fuente, que no estoy diciendo que no es responsable, la fuente es Satanás, inmediatamente le quitas presión al enojo, a la rabia. Porque te lo dije hace un momento, no te olvides, en Apocalipsis 12, que estamos estudiando Apocalipsis, una de las funciones de Satanás es ser el acusador de los creyentes. El diablo acusa. Entonces Satanás planta cosas y cuando yo, por ejemplo, trato mal a una persona, el cagüinero de Satanás va donde el Señor, al Señor Jesús y le dice, ahí está tu hijo, po. Ahí está el pastor Luis, po. Al que tú le prestabas ahí ropa. Ahí está, po. Porque Satanás hace que tú caigas. Pero cuando yo entiendo que si alguien me está ofendiendo, no es la persona, sino es Satanás a través de él, yo inmediatamente me relajo. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Satanás no puede guerrear conmigo. Yo soy hijo del rey. Tú también. Pero él sí puede presionarme, sembrarme cosas, dardos del maligno, Efesios capítulo 6, pero no puede hacerme daño. Por eso Pablo dijo, no temáis a los que puedan hacer algo contra el cuerpo, sino debes tenerle temor a los que pueden hacer algo contra el espíritu. Entonces el alma, las emociones, y ese es Satanás por si acaso. Satanás odia por si acaso a Dios, odia a Dios, pero como no le puede hacer nada a Dios,
va a querer hacerle daño a sus hijos, a su creación. Y es lo mismo que te mencionaba hace un momento. Si alguien me quiere hacer daño a mí me da lo mismo lo que me digan, ataquen, hablen. Pero sí me va a causar daño cuando tocan a mis hijos. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre. Entonces cuando tu señora viene a luchar contigo, ¿es carne? ¿Es sangre? Entonces ¿por qué luchas con ella? Si no es ella, es Satanás plantando ideas. Sino contra principados, tipo de demonio, contra potestades, otro nivel de demonio, contra los gobernadores de la tiniebla, demonios más poderosos, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, son los que están encima de todo. Contra esos luchamos. Y hoy día Satanás va a ocupar todo. He visto cómo en el mundo Satanás ha ocupado la música para destruir. ¿Sí o no? Antes cantábamos del jardín, de las flores. Hoy día cantamos del perreo, de esto, de la mujer la desnostan. Viene Satanás como plantando ideas. Usa la televisión, las películas. Ridiculiza a los que se dicen ser creyentes. Por eso Pablo dijo en Timoteo 2, versículos 23 al 26, un consejo sabio de un pastor a otro pastor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran, ¿qué dice? Así que si yo escucho una cuestión necia, no quiero engendrar contienda, porque el siervo del Señor no debe ser, ¿qué dice? Peleador, peleonero, sino amable para con todos, apto para enseñar. ¿Y qué cosa? ¿Alguien quiere ser pastor? Esas son las cosas cuando mi hijo Benjamín me dijo, papá, yo quiero ser pastor. No pensé en todo lo bueno que es ser pastor. Pensé justamente en la última palabra, sufrido. Al ver a mi hijo sufrir en el ministerio, y lo voy a ver sufrir, déjeme decirle eso. La gente a veces no entiende esto de la pega de un pastor. Mi hijo decidió ser pastor. Y déjeme decirle que lamentablemente voy a ver a mi hijo sufrir, porque es un sello de un pastor. No quisiera, pero es como Dios forma el carácter de nosotros. Que con mansedumbre, dice, corrija a los que se oponen. ¿Se da cuenta que no hay que ir a la pelea? Pero mira lo que dice. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están tiempo presente. ¿Qué dice? ¿Se da cuenta que no peleo contra la persona, sino contra Satanás? Si toda la gente que quiera hacerme daño, yo entiendo que es Satanás ocupándolo, no me voy a molestar tanto, porque sé que a Satanás ya le vencimos. Así que déjame decirte que toda persona que quiera hacerte daño, al jefe, familiares, cualquier persona, déjame decirte algo, que son simple peones de Satanás. Y cuando miras así el tablero de juego, fácil comerse un peón, ¿cierto? A los que les gusta el ajedrez, fácil. Así que, ojo, Satanás va a ocupar a cualquiera. Así que, ¿cómo trato yo a la hora de relacionarme con ellos? Como Jesús se comportó. Cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos. ¿Y por qué dijo no saben lo que hacen? Porque Jesús entendía que era Satanás el que había llenado su mente y ellos no lo sabían. No saben qué están haciendo, no saben lo que están pidiendo, si Barrabás o yo, no sabe, la gente no sabe. La gente no sabe cuando habla contra de un creyente. Cuando la gente habla contra ti, déjame decirte que están hablando contra un hijo de Dios. No saben, porque si supieran yo no lo haría. Porque hay mejor no meterse en las manos ni caer en las manos de Dios, el Altísimo. ¿Se acuerda que al Señor Jesucristo le dijeron que Él era un discípulo del demonio, de Belcebú? Le dijeron que era borracho. Le dijeron que era glotón, bueno para comer.
Le dijeron que era la encarnación del diablo. Esas blasfemias le dijeron al Señor Jesucristo. Pero mire lo que dice Pedro. Nos hacen recuerdo en el capítulo 2:23. Mire lo que dice el versículo 23 de Pedro 2:23. ¿Estás ahí? Primera de Pedro 2:23. ¿Lo tienen en su hoja ustedes o no? ¿Sí? ¿No? Ahí está. Que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa. ¿A quién? Al que juzga justamente. Yo se los dejo a Dios. Déjele las cosas a Dios. No esté peleando. No esté en conflicto. Número 5, ya para ir cerrando. Este es rápido. Es parte de lo mismo. Pero número 5, no tome represalias. Como hijo de Dios, no tome represalias. Vas a ser bienaventurado. Bienaventurados los que padecen persecución. Tienes que negarte a la represalia. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Con quién? ¿Con algunos nomás o con todos? Ese es un sello de un cristiano. Estar en paz con todo. ¿Estás en paz con todo? ¿Escuchaste algo en la mañana? Eso te ayuda a tener paz con todos. Porque cada vez que yo reacciono de mala manera hacia una persona, le estás dando el control a esa persona. Él te empieza a controlar. Por eso no devuelvas mal por mal. Vence el bien, vence el mal con el bien. Por eso cuando Pedro nos decía, y lo vuelve a decir, versículo 19 de primera de Pedro 4:19, quiero que ese versículo se lo lleven, pero ahí grabado para que cuando estén pasando algo puedan acordarse de eso. Solo hasta Dios, mira, de modo que los que padecen según, lo vuelvo a repetir, en delante era otro versículo, este es otro. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Hay veces que vas a sufrir porque Dios quiere que sufras. Hay veces que Dios es su voluntad que sufras, que te critiquen, es la voluntad de Dios. Encomienden su alma al fiel Creador. ¿Y qué dijo? No importa lo que estés padeciendo, haz el bien. ¿Por qué? Porque si es la voluntad de Dios. Y entonces, como yo no sé si es la voluntad de Dios, yo prefiero hacer el bien. Porque no sé, si padezco una enfermedad y es la voluntad de Dios y me enojo con esa enfermedad, estoy haciendo mal. Ahora, si es una enfermedad por causa de mi vejez, de mis años, de mi comida, no lo sé. Prefiero seguir haciendo el bien. Si mi señora viene contra mí, yo no sé si es Satanás o no es Satanás. Yo no sé si la están ocupando o no la están ocupando. Entonces yo prefiero, ¿qué cosa? Hacer el bien, porque no sé si a lo mejor hasta Dios la está ocupando. No solo Satanás. Podría yo profundizar mucho más en esto, pero no tengo tiempo. Solamente decirte, ¿sabes por qué padecemos? Y en un libro que leí hace muchos años atrás, que se llama Cuando la tragedia ocurre. ¿Se acuerda que cuánta gente murió en las Torres Gemelas? Como 3.000 y tantas personas. ¿Sabía usted que 1.280 eran cristianos? Y un familiar de esos cristianos escribió ese libro, Cuando la tragedia ocurre. ¿Por qué Dios dejó morir a mi ser amado siendo que era un gran cristiano? Y ahí yo creo que Dios le respondió en su mente. Cuando la tragedia ocurre, hay que entender si es y si podemos descansar, que Dios es su voluntad y tú te comportas de buena manera, todo va a estar en paz.
No va a haber enojo, no va a haber rencor. Y el libro decía algo interesante. ¿Por qué sufrimos? Y se lo recomiendo si alguno lo puede leer, es un libro de bolsillo. Creo que lo leí en media hora. Lo leí como en media hora leí ese libro. Y lo leí sentado afuera de la UCI. Me acuerdo donde leí ese libro, afuera de la UCI, cuando mi hijo estaba sufriendo en la UCI. 30 minutos. Y el escritor decía, porque cuando sufres y se entiendes que es la voluntad de Dios, te haces más como Jesús, tu fe se vuelve más grande, traes recompensa del cielo, edifica tu carácter, te acercas mucho más a Él. ¿Cuándo oramos más? ¿Cuando hay sufrimiento o cuando no hay sufrimiento? ¿Cuándo se hace en cadena de oración? ¿Cuando hay sufrimiento o cuando no hay sufrimiento? ¿Y sabes qué? La última que decía el libro, y era lo que el Señor decía, nos enseña a adorar en vez de preocuparnos. No estaba tan preocupado por la enfermedad de mi hijo, estaba orando más que antes. Y si estoy orando, estoy adorando más. ¿Me doy a entender o no? Por eso, mi hermano, pero puede que también la causa sea común. La causa puede ser carnal como consecuencia mía, pero también puede ser porque yo soy un hijo de Dios. Así que, último, 6. Número 6. Cuando soy perseguido, cuando me siento acosado, cuando estoy oprimido, responda con una bendición. Responda con bendición, no responda con maldición, responde con bien. Recuerda lo que nos decía Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Un personaje por ahí, un famosillo, decía lo siguiente: no haces al mundo más brillante por soplar las velas de todos los demás. Saben que yo soy hombre de frase, ¿cierto? Me encantan. Hoy día estuve a punto de subirla a mi estado. Ya, subir en mi estado, después dije, no, la voy a dejar ahí nomás porque... Y la remarqué aquí que no se me fuera a olvidar. Escúchela. Son frases medias profundas, sí, hay que pegarse la bola y hay que estar por ahí arriba, así ya va a decir, para poder entenderla. Mira lo que dice. No haces al mundo más brillante por soplar las velas de todos los demás. No respondas de la misma manera. No respondas como el mundo. Vence el bien con el mal. Y Jesús fue muy específico por si acaso. En Lucas 6:27 dijo el Señor Jesús hablando con sus discípulos dijo, pero a vosotros, los que oís, os digo. 3 cosas que son fundamentales en este texto. Y después usted si quiere las subraya. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que maldicen y orad por los que calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Mira, si quieres subrayar, amar, hacer el bien, bendecid y orad. 4 cosas cuando estés sufriendo persecución que tienen que estar en ti y te van a traer paz. Piensa en esto. Ama, haz el bien, bendice y ora. 4 cosas. Y vas a ser bienaventurado. Pero te soy honesto, ese es uno de los versículos que a lo mejor en alguna etapa de mi vida odiaba. No sé tú. ¿Es fácil vivir ese versículo? ¿Es fácil, te digo, te hago la pregunta, ¿es fácil vivir ese versículo?
de ser obediente a ese versículo, de que cuando alguien te trate mal tienes que responder bien y orar por él y bendecirlo. ¿Sabes que mi yo interior no quiere hacer eso? Y te digo algo, se necesita mucho valor para vivir ese versículo. Solo los valientes viven esos versículos. Los cobardes responden de la misma manera. Los cobardes se comportan igual que el resto. Los valientes hacen todo lo contrario. Y es por eso que es difícil. Y sabes que algo te puedo decir en el ministerio. Es algo muy, muy, muy interesante. Increíblemente, los atacantes son después personas que te buscan en privado y te piden ayuda. Y te lo puedo decir en los años que llevo en el ministerio. Y obviamente por gente que te trató mal, que dijo cosas de ti, después están en un problema y te buscan. Pero déjame decirte, en secreto, porque no son valientes, te piden ayuda por debajo. ¿Y sabes por qué? Y no es algo de aquí y de ahora. ¿Sabes qué hacía Nicodemo? ¿Cuándo hablaba con Jesús Nicodemo? De noche. ¿Y en el día qué hacía? Estaba con sus amigotes, los que pelaban a Jesucristo, los que hablaban mal de Jesucristo, los que llevaron a Jesucristo a la cruz. ¿Dónde estaba Nicodemo? Ahí en medio. Pero en las noches donde nadie lo veía, iba y pedía consejo. ¿Y sabe qué hacía Jesucristo? Lo aconsejaba. Porque él respondía bien y no respondía mal. Y no te olvides que el peor perseguidor de la iglesia terminó siendo en el mayor apóstol, el apóstol Pablo. Los enemigos se pueden transformar en muy buenos aliados e inclusive grandes hombres que Dios puede ocupar. Termino con esta pregunta que quise cerrar este sermón, después de todas estas llaves de bendición. Si fuera ilegal ser cristiano en Chile y pusieran en presión a todos los seguidores de Jesús, esta es la pregunta. ¿Habrían suficientes pruebas para acusarte? Porque algunos se fueron a... Sí, pastor, si aquí hubiera persecución, sí, yo soy cristiano. No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿hay suficientes pruebas para acusarte de que eres un cristiano y un hijo de Dios? Porque si eres camuflado, olvídate, nada, no hay ninguna prueba. No al lugar van a decir, no, si este no es cristiano. ¿Hay pruebas para acusarte? ¿Hay alguna diferencia entre tú y el mundo? ¿O te estás camuflando? ¿O eres francotirador? Por eso, mi hermano, cuando estás adelante de la gente, como en un fusilamiento, cuando la gente en los tiempos antiguos torturaba, cortándole los miembros, cuando se dice por ahí que a uno de los discípulos del Señor Jesucristo, a uno de los apóstoles, le amarraron sus pies y lo tiraron los caballos y lo despedazaron. ¿Tú crees que ellos estaban ahí porque estaban camuflados o porque eran verdaderos hombres de Dios? ¿Eres un verdadero cristiano tú? Pregunta, ¿eres un verdadero cristiano? Porque déjame decirte algo, si tú me dices en tu mente hoy día, me dices, pastor, sí, yo soy un verdadero cristiano, y si hubiera una ley, yo soy cristiano, ¿te puedo hacer otra pregunta? ¿Por qué estás entonces tan enojado con alguien? Entonces, ¿por qué te preocupa lo que digan los familiares de ti? Porque si tú realmente estuvieras dispuesto a morir por Jesucristo, no te importaría lo que el resto diga. Y si te está importando, pídele a Dios que te ayude. ¿Y sabes por qué te va a ayudar? Porque Jesús pagó un precio por ti. Termino con esto. Yo quiero terminar hace rato, pero no puedo porque el Señor, el Espíritu Santo, el Señor, hay que dejarlo que hable, ¿sí o no? Dice en Marcos 8:38.
Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No se avergüence del Señor, no se avergüence de ser cristiano. Porque cualquiera, dice Mateo 10:32, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que, mi hermano, déjame decirte que Dios está buscando a hombres y mujeres con valentía, hombres que estén dispuestos a sufrir. Así que, ¿puedes hacer un pequeño cambio? No te avergüences orar en el mall. Algo tan simple. Yo conozco cristianos que les da vergüenza orar en público. El Señor se va a avergonzar algún día cuando tú lo necesites. No te avergüences. Hacen como que se le cae la servilleta y en el nombre del Señor Jesús pido los alimentos y la recoge y se para. No, el Señor, no sirve esa oración. En serio te lo digo, no sirve. Hay algunos que se avergüenzan de orar. Oh, es que no sé qué decir. No, no te debe importarte, tú eres un hijo de Dios. Hay algunos que no se han bautizado porque le tienen vergüenza que la gente los vea cómo se sumergen. Entonces todavía no estás preparado para ser un hijo de Dios. Lo siento, pero es así. Porque el Señor se avergüenza. Ahora si hay alguno aquí que dice, pastor, ¿sabe qué? Me pegó fuerte con la última que me tiró, me voy a bautizar. Entonces estás listo para ser un verdadero creyente. Estás listo para ser un discípulo de Jesucristo. Necesitamos hombres y mujeres valientes. Nuestros hijos necesitan ver a madres valientes y padres valientes, ¿o no? Ya, entonces basta de quejar, que me dijeron que esto aquí, mi hermano, ya basta. Somos hijos del gran Rey. Ponte de pie, vamos a orar y vamos a dar gracias y vamos a cerrar esta serie que ha sido para mí maravillosa, mi hermano. Grandes bienaventuranzas. Y de ahí te voy a adelantar lo que viene, ¿te parece o no? Vamos a orar, vamos a orar. Amado Jesús, puedes ahora inclusive seguirme en esta oración, tú ahí que estás ahí. Quiero encerrar todo lo que hemos hablado. Amado Señor Jesús, quiero preocuparme más por lo que tú piensas, no por lo que los otros piensan. Te ruego, Dios, que quites el miedo a la desaprobación que algunos sienten en este lugar, en esta noche. Dile a Dios que no quieres ser una persona débil, complaciente con la gente, sino que quieres complacer solo a Dios. Dile, quiero complacerte a ti, Señor. Quita mi miedo al rechazo. Y cuando sientas esas ganas de estar callado y no hablar, pídele a Dios que te dé de nuevo, que te saque el miedo. Pero también recuerda que Dios te ama. Porque si entiendes que Dios te ama, Dios echa afuera todo el temor. Por eso, Dios, quiero convertirme en el hombre valiente de Dios. Yo quiero vivir las bienaventuranzas en mi vida. Un mes entero Dios nos has hablado. Dile tú, quiero ser una mujer valiente, quiero ser una madre valiente, con coraje de mis convicciones, de mi integridad, de hacer el bien aunque me den y me paguen por mal. Pase lo que pase, Dios. Dios te aceptó en tu familia. Tienes que ser un agradecido. Él nunca te va a negar. Y si hay alguien en esta noche que si nunca has invitado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, puedes orar y decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados, te recibo como mi Salvador, quiero ser tu hijo y no quiero avergonzarme más. Dile que llegue a tu vida, que te llene de amor. Dile que reemplace tu miedo con amor. Porque lo único que Dios quiere es que tú le sigas. Así que damos gracias a Dios. Simplemente, Padre, termino con mi oración, Dios, para ti. Gracias, Dios. Gracias, mi Señor, por todas estas bienaventuranzas. Porque han sido
un bálsamo en este mes de enero, donde cada una nos ha llevado a algo más. Y entender que un pobre en espíritu es reconocer que sin ti nada soy. Reconocer que tengo que ser manso y que voy a ser feliz si estoy en mansedumbre, si soy un hombre de paz con los que causan conflictos. Si puedo entender y he entendido que a lo mejor todo el sufrimiento y padecimiento que hemos pasado, a lo mejor es tu voluntad, Dios. Y si es tu voluntad, tengo que adorarte, tengo que glorificarte, porque has mejorado mi carácter, has mejorado mi familia, has mejorado a la gente que nos rodea. Por eso, Padre, gracias simplemente porque las bienaventuranzas nos ayudan cada día a ser realmente bendecidos. Bendice nuestras familias y nuestros hogares y cada persona aquí representada en esta iglesia en esta hora. Porque ese gran sermón, las bienaventuranzas, han sido realmente y esperamos que sea una transformación. Porque vamos a ser probados. Gracias, Dios. También, Dios, aprovechamos de cerrar esta oración para pedir por la ofrenda que se levanta. Te pido, Dios, que nos dé sabiduría, en especial a mí y las personas que nos ayudan a dirigir el ministerio, a ser buenos administradores, a ser sabios, Dios. Porque tú también, Dios, quieres que la iglesia siga creciendo, la obra de Dios siga creciendo, siga multiplicando, que podamos seguir sosteniendo toda cosa que hacemos en esta iglesia, las transmisiones, los implementos, todo lo que se hace aquí en la obra. Y yo sé, Dios, que por eso tú provees, porque eres fiel, porque quieres también ver nuestro corazón, dónde está. Gracias, Dios. Tomamos también esta ofrenda en mandato tuyo, pero también en ser responsable por lo que tú nos das. Bendice a cada uno. Y como decía parte y en una parte del sermón, si hemos padecido y si estamos padeciendo, tenemos que adorar. Y adoramos tu nombre ahora, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.